estos domingos que vienen, voy a tocar una serie de charlas que tiene que ver con cómo ir venciendo, cómo vivir en medio del estrés, no como receta para el estrés, así nada más, ¿ok? Y esta receta para el estrés tiene que ver exactamente, no quiere decir que no va a haber estrés en la vida, a veces vamos a tenerlo, pero tenemos que aprender a caminar en paz, sin preocupaciones, y que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que en la sociedad que vivimos hoy día, tan confusa, tan caótica en muchas cosas, tenemos que aprender algunos consejos de la palabra de Dios para que en medio de tantas situaciones usted y yo podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y disfrutarla, disfrutar la vida, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la familia, de cada detalle, de las pequeñas cosas que a veces no alcanzamos a ver en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a empezar esta serie de charlas que se llaman recetas para el estrés, pero vamos a verlo de acuerdo a antídotos. Ve que cualquier situación a veces que hay antídotos que estos antídotos nos ayudan a vencer, no sé, el veneno de una serpiente, hay antídoto para ciertas cosas, pero vamos a hablar el día de hoy, basado todo en el Salmo 23, varias charlas que vamos a estar mencionando, pero el día de hoy vamos a tratar con un antídoto, el antídoto para la preocupación, ¿sí? Entonces la Biblia habla en el Salmo 23 antídotos que se encuentran en este pasaje y nos dice cómo es Dios realmente, o sea, es un retrato de Dios. Y nuestro objetivo en estos días o en estas próximas charlas de cada domingo, ¿sí?, es que cuando terminemos con estas charlas usted conozca a Dios y que comprenda cuánto realmente lo ama Dios a usted, a mí, cuán importantes somos para Dios cada uno de nosotros, nuestras familias, y podamos confiar más en Él. Yo creo que necesitamos aprender a confiar más en Dios. Hay corrientes como el humanismo, como diferentes situaciones que uno va viendo, y el afán, la ansiedad, la preocupación ha sido algo que el enemigo ha venido atacando fuertemente para que la gente no confíe en Dios. Entonces, una de las primeras causas del estrés es la preocupación. Y todos tenemos, si usted se da cuenta, todos tenemos preocupaciones preferidas. No sé si usted tiene alguna preocupación preferida. Usted va a decir, no, yo no tengo ninguna preferida. Bueno, ¿cómo sé cuál es mi preocupación preferida? Bueno, no sé, véalo. Por ejemplo, las finanzas es su preocupación preferida. O quizá el trabajo, las relaciones interpersonales, ¿sí?, el matrimonio, los hijos, los niños, la salud, por ejemplo. Quizá eso es todo algo que le ha estado preocupando todo el tiempo y le ha absorbido. ¿Se da cuenta cómo a veces tenemos preocupaciones preferidas? Pero lo primero que necesitamos saber es que hay tres problemas con la preocupación. El primer problema de la preocupación es que es inútil, el segundo es que es irrazonable y el tercero es que no es saludable, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la preocupación es inútil. Como dijimos, inútil, es irracional y por supuesto que es causa de enfermedades. O sea, dijimos que es inútil porque nunca logra nada y nunca resuelve nada. La preocupación eso hace, ocuparse antes de algo que no debe ocuparse todavía, que genera que nunca va a lograr nada y nunca va a resolver nada. Es como ahogarse en un vaso de agua, es como correr el motor del auto en neutro, punto muerto,
haremos acelerar, haremos mucho humo y ruido, pero no iremos a ninguna parte, ¿no? Preocuparse nunca ha resuelto los problemas realmente. Y el preocuparse tampoco puede cambiar el pasado por mucho que usted se preocupe. De hecho, la preocupación no puede controlar el futuro, solo nos hace la vida más miserable. O sea, que la preocupación es inútil. No funciona. ¿Me va siguiendo? También la preocupación es irrazonable. Le voy a explicar por qué. Porque la preocupación, no sé si usted se ha dado cuenta, exagera los problemas. Hace montañas de las madrigueras, de los topos, ¿sí? Solo hace que los problemas se vean mucho más grandes, y entre más repase algo sobre lo que usted está angustiado, más grande se hará. Eso es lo que sucede, es irrazonable. Y preocuparse por algo que no puede cambiar es inútil. Preocuparse por algo que usted puede cambiar también es tonto, porque mejor sería cambiarlo. Si sabemos que se puede cambiar, cambiémoslo, ¿no? De cualquier forma, no se preocupe. No nos preocupemos. La preocupación es inútil, la preocupación es irrazonable, pero también la preocupación es causa de enfermedades. Porque el cuerpo no fue hecho para preocuparse, o sea, no es natural. Y cuando usted se preocupa, lo que obtenemos por la preocupación o por preocuparnos en nuestro cuerpo van a ser úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio. Nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. De hecho, las plantas y los animales no se preocupan. Nos preocupamos y no fuimos hechos para preocuparnos. Nos hace infelices, insanos. Y la palabra antigua en inglés para la preocupación es la palabra estrangular o ahogar. Y esto es lo que hace la preocupación en nuestras vidas. Nos estrangula nuestras vidas, y esto no es natural. ¿Sí me voy explicando? Entonces, a manera de introducción, vea cómo la preocupación es inútil, es irrazonable, no sirve, nos causa enfermedades. Y usted además, usted y yo no nacimos con preocupación. O usted nació y estaba ya dentro del vientre, ay, ¿a qué horas nazco? Ya estoy preocupado. ¿Qué tal si no nazco bien? O a lo mejor algo me pasa. No, la verdad es que usted y yo nacimos, ¿sí? Y tenemos que aprender a no preocuparnos. Pero déjeme decirle que la preocupación también se aprende y se practica. Y uno practica la preocupación y nos volvemos especialistas en la preocupación. La buena noticia es que como la preocupación se aprende, usted y yo podemos aprender a no preocuparnos. Entonces quiere decir que puedo aprender a no preocuparme. Qué bueno es esto, ¿no? Entonces, después de lo que usted me está compartiendo, pastor, ¿cuál es el antídoto para la preocupación? Ya estoy preocupado porque quiero saber el antídoto. ¿No? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? Vamos al Salmo capítulo 23, versículo 1. ¿Sí? Mire lo que dice. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Qué bueno es esto. O sea, es creer que Dios cuidará de mí. Creer que Él me va a ayudar. Y la palabra de Dios lo dice en el Salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo creo que Dios me va a cuidar, no me voy a preocupar. Hay mucha gente que hoy día en la sociedad hay muchos seguros. Seguros para robos, seguros para incendios, seguros para esto, para el otro. Cuando la gente ya está asegurada o tiene su seguro por una tal cantidad, no se preocupa porque
sabe que el seguro lo paga. Y la Biblia dice acá, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. ¿Cómo el dejar que Dios sea mi pastor me muestra el antídoto para el estrés en mi vida? Si dejo que el Señor sea mi pastor, ¿sí? Ese es el antídoto para la preocupación. El antídoto es creer que Dios cuidará de mí. Muy buena noticia. Esto es buena noticia. Creer que Dios cuidará de mí. Usted tiene que saber esto, ¿no? Que Dios cuidará de nosotros. Él es nuestro pastor y cuidará de nosotros. Y sabe, los pastores hacen 4 cosas interesantes. La primera de ellas es que un pastor provee alimento, provee abrigo y las necesidades básicas para sus ovejas. Esto es lo que hace un pastor. No solamente provee, sino que también un pastor protege. O sea, él nos defiende contra el daño de los enemigos. Un pastor defiende a las ovejas del lobo rapaz cuando viene, o de los leones, o de lo que viniera. No sé si usted se acuerda del salmista David. De hecho, este salmo lo escribió David. Y él fue un hombre que era pastor también de ovejas y cuidó muchas ovejas y peleó contra leones, contra lobos, contra osos, cómo querían devorar las ovejas y él las defendía. Esto es lo que hace un pastor. Un pastor defiende contra el daño de los enemigos. También un pastor, ¿sabe lo que hace? El pastor guía. O sea, él guía a las ovejas cuando están confundidas y no saben por qué camino ir. No sé si usted ha visto algunas películas, algunas cuestiones de los pastores, como hacen un gritito, o hacen algún sonido, pero ya las ovejas identifican ese sonido, ¿no? Entonces les va guiando, cuando están, no saben para dónde ir, les chifla, les habla, les dice es por acá y todas las ovejas siguen al pastor. Es interesante esto. También un pastor, además de que provee, protege, además de que guía, un pastor también corrige. Cualquier problema que el pastor ve en las ovejas, corrige. Y lo asombroso de esto es que Dios ha prometido hacer estas 4 cosas en su vida, en mi vida, si usted y yo confiamos en Él y le permitimos a Jesús, al Señor, que sea nuestro pastor. ¿A usted le gustaría que Jesús fuera su pastor? ¿Sí? Entonces, si usted decide confiar en Él, Él le va a proveer, le va a proteger, le va a guiar, pero también le va a corregir. Él nos dice entonces, si usted le permite ser su pastor, está bien, yo te voy a proveer, yo te protegeré, yo te guiaré, yo corregiré los problemas que estés enfrentando y que haya que corregir si tú me dejas ser tu pastor. Mire, Isaías 40, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Dios dice, yo te cuidaré, yo te guiaré, ¿no? Dios cuida a su gente como un pastor protege y corrige, ¿sí? Dios cuida a su gente como un pastor. Mire Isaías, ahí lo tenemos, Isaías 40, versículo 11 dice que mi Dios, yo te cuidaré, yo te guiaré, ¿sí? Yo te ayudaré. Esto es importante. Después, ahí tenemos otro pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no dice que Dios va a satisfacer todas mis codicias. No dice eso. Hay una diferencia entre necesidades y deseos. Si Dios supliera todos sus deseos, usted sería el más consentido y echado a perder en el universo, ¿sí? Se echaría usted a perder o sería muy egoísta. Y Dios no nos va a dar todo lo que quiera o lo que querramos. Al contrario, porque nos va a hacer miserable.
pero Él ha dicho, yo voy a suplir tus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, yo supliré. No dice, yo podría, o lo pensaré, o posiblemente. No, Él nos dice, yo supliré. Y esto significa que el carácter de Dios está en juego. Porque Dios lo que promete lo va a cumplir. Él no es mentiroso. Y cuando Dios hace una promesa, su carácter está en juego y Él realmente va a hacer lo que Él dice. Esto es la plena confianza que tenemos en Jesús, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. O sea, Dios dice, yo supliré todo. Ahora la pregunta sería, ¿qué incluye todo? Bueno, pagos al médico, pagos del alquiler, necesidades espirituales, necesidades financieras, necesidades de salud, necesidades en las relaciones, todo. Si Dios ha prometido proveer para todas tus necesidades, protegerte, guiarte, ayudarte, cuando estés confundido y corregir los problemas en tu vida, ¿qué es lo que nos queda hacer a nosotros? Nada, o sea, no, nos queda no preocuparnos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios provee siempre. Mi esposa y yo platicamos mucho y comento siempre con ella que Dios provee siempre, que Dios nos va a ayudar y hemos visto cómo en los momentos que pareciera que no hay nada, de repente, ¡pum!, Dios provee y nos sorprende el Señor. Y nos reímos y decimos, wow, gracias a Dios que Dios es nuestro proveedor, porque dependemos de Él. Él nos sustenta todos estos años, Él nos ha sostenido en todas las áreas, siempre Dios nos ha protegido. Entonces, por lo tanto, usted no tiene que preocuparse de nada, es confiar en el Señor. Y cuando usted tiene una póliza de seguro, una vez que sabe lo que cubre esa póliza, usted ya no se preocupa por eso otra vez. ¿Me va siguiendo? Si algo sucede de lo que está cubierto, usted no se preocupa por eso. Y en la Biblia, escuche bien, hay más de 7,000 promesas. Entonces la cobertura que Dios nos pone para su vida, para mi vida, es muy amplia. Y cuando usted y yo las entendemos, ¿para qué preocuparnos? Mejor nos reímos, mejor disfrutamos, mejor celebramos la victoria, porque aún antes de tiempo, porque sabemos que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? Entonces, preocuparse no solo es inútil, no solo es irrazonable, no solo es causa de enfermedades, es innecesario. Si Jesucristo es su pastor, si Jesús es mi pastor, no se preocupe. El Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Dios le va a ayudar en la salud, en las finanzas, en las necesidades espirituales. Él es nuestro proveedor. Y en cualquier momento que usted se preocupa, está usted actuando como un ateo. No, yo no soy ateo. No. Mire, mucha gente actúa como un ateo siendo cristiano. ¿Por qué? Porque en esencia usted está diciendo, Dios no va a suplir sus promesas. Él no va a suplir mis necesidades. Lo que haga lo voy a hacer por mí mismo. Entonces usted está actuando como un ateo cada vez que se preocupa. El preocuparse simplemente es una práctica atea que dice, yo no creo que Dios hará lo que Él dice que hará, así que lo voy a hacer yo. Qué fuerte, ¿no? Confiemos en Dios. Nuestro Dios es un Dios real, que va a cubrir todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos o nuestras codicias. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces, todo esto que venimos hablando nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Bueno, Dios no es pastor de todos, déjeme decirle.
Dios es pastor solamente de aquellos que le permiten que sea su pastor. ¿Sí? Lo primero que necesitamos entonces para que el Señor sea mi pastor es aceptar a Jesús como nuestro Señor. El Señor, por eso dice así la Biblia, el Señor es mi pastor. El Señor. Y el Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor. O sea, los dos van juntos. Es pastor, pero también es Señor. Y usted no puede pedirle a Él que sea su pastor sin antes pedirle que sea su Señor. O sea, tengo que dejar de jugar a ser Dios y dejar que Dios sea Dios. Que es el Señor de todas las cosas. El soberano, el que reina, el que se posicionó en medio de nuestras vidas. El Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa ser el Señor? Quiere decir tener el control. Señor simplemente significa quién está a cargo. El Señor es mi pastor. Entonces hoy nosotros podríamos decir, el jefe es el gerente, el oficial ejecutivo, el presidente de la mesa de los directores. Señor significa tener al que lo domina todo, y la persona que está a cargo, al mando de todo, el que da las órdenes, tiene el control, y Jesús es el Señor. El salmista dice, el Señor es mi pastor. ¿Se da cuenta? Muchas veces hemos recibido a Jesús en nuestro corazón para ser salvos, pero la pregunta sería, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor? Y aceptado no es solamente hacer una oración, es hacer la oración, pero también reconocer y someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor, donde le decimos a Jesús, Jesús, a partir de ahora quiero hacer tu voluntad, a partir de ahora quiero que seas mi Señor y que tú tengas el control de todas las cosas. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y el que dé las órdenes en mi vida. Ahora, si Él no da las órdenes en tu vida, entonces Él no es tu Señor. No, ¿cómo que no? Sí, pero en la práctica, vamos a la práctica. Usted y yo hacemos todo lo que Él nos ordena que hagamos. Y si Él no es Señor, tampoco es pastor. Porque el Señor es mi pastor. Vea, ¿se da cuenta cómo es importante aceptar a Jesús como nuestro Señor? ¿Sí? En Juan capítulo 10, versículo 14, vamos a ver este pasaje. Juan capítulo 10, versículo 14 y el versículo 27. Vamos a empezar con Juan 10, 14. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Esto es bueno saber que Jesús es el buen pastor. Y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Sí? Ahora miren lo que dice el versículo 27 de Juan capítulo 10. Dice así, las que son mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor, pero también dijo que mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Y estas tres palabras son lo que significan tener a Jesús, ¿sí? Como Señor. Usted lo conoce a Jesús, usted escucha a Jesús, pero también usted y yo seguimos a Jesús. O sea, usted y yo dejamos todo el mando en las manos de Jesús. Dios está al mando de su vida familiar, de su matrimonio, de su persona. O usted le dice a Jesús, en estas cosas sí eres Señor, pero en esas cosas aquí mando yo.
Estamos hablando de cómo ser libres, estamos hablando del antídoto de la preocupación, ¿no? Es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, aceptar a Jesús como mi Señor, ¿sí?, implica esto que hemos hablado. Todas las preocupaciones por las que se está preocupando, cualquiera que sea, la preocupación es un problema de control. Observe bien esto: la preocupación es un problema que tiene que ver con de control. Y la raíz detrás de la preocupación es el miedo de que usted no tenga el control. Por eso queremos tener el control, porque teniendo el control nos sentimos tranquilos. Pero Dios quiere tener el control de su vida. Si usted le permite a Jesús ser el Señor, Dios le va a guiar. La raíz de la preocupación es el miedo, entonces, de que usted no tenga el control. La preocupación es siempre un esfuerzo por controlar lo incontrolable. Preocuparse es asumir la responsabilidad de que Dios nunca quiso que usted tuviera. Y cada vez que usted y yo tratamos de controlar lo incontrolable, sea los hijos, al país, la economía, el ambiente, usted y yo nos vamos a preocupar. La preocupación es una luz de advertencia. Cada vez que usted empieza a preocuparse, la luz debería decir: advertencia, advertencia. Usted está tratando de controlar demasiado. Y esa es la raíz de toda la preocupación. Cada vez que usted comienza a preocuparse, usted y yo estamos tratando de controlar algo que no debemos de intentar controlar, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. La pregunta sería para nosotros en esta mañana: ¿quién controla nuestras vidas? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla mi vida? Dios le da la opción. Déjeme decirle que el Señor no lo va a forzar, no va a forzar a nadie, ¿sí? Usted tiene dos opciones. Usted puede estar al mando de su vida, o usted puede permitir a Dios estar al mando de su vida y que Él sea el Señor. Dios no lo hace a usted de copiloto. Usted chocará y le echarían a Él la culpa, ¿no? Dios no lo va a forzar a usted. Si usted quiere, puede tener el control de su vida. ¿Tú quieres tener el control de tu vida? Adelante. Sigue tu vida a tu manera. Contrólala tú. Tú hazte responsable. ¿Sí? Pero Dios sabe lo que nos hace más felices a nosotros. Y quiero decirle que el Señor tiene el poder de hacer que las cosas sucedan. Pero Él todavía le va a dar la opción para que usted decida. Y si usted está controlando su vida, usted está jugando a ser Dios. Jugar a ser Dios es la raíz de la preocupación. Cada vez que usted empieza a jugar a ser Dios, usted se va a preocupar. Y cuando usted empieza a tratar de controlar, o tratamos de controlar las cosas y hacer que funcione, y nos obligamos a nosotros mismos a controlar muchas cosas que están fuera de nuestro control, entonces hay dentro una voz que nos dice: ¿a quién tratas de engañar? Usted y yo sabemos que no somos Dios y que Dios sabe todas las cosas y que Él realmente puede tener el control y nos va a ir mejor. ¿Se da cuenta entonces que la preocupación es un problema de control? Si usted está dirigiendo su propia vida sin la dirección de Dios, usted y yo debemos saber que estamos preocupados. Y la mayoría de las cosas en nuestras vidas no las podemos controlar. Entonces usted y yo tenemos la razón de preocuparnos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de controlar lo que nosotros no podemos. Pero si Dios está dirigiendo su vida, lo que va a suceder, ¿sí?, que Él es su Señor y su pastor, usted sabe que Él puede controlar cualquier cosa para que usted no se preocupe. Por eso es que yo dejo que Jesús sea el Señor de toda mi vida y me despreocupo. Él me va a ayudar, Él me va a guiar.
voy a seguir su camino, voy a obedecerlo. Él da las órdenes, sí, no, ahora, espera, guarda silencio, no te alteres, ¿sí? Así es. Esto implica, y esto quiere decir que sucede cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor. También otra cosa que vemos ahí es que ¿cómo puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Bueno, aceptar a Jesús como mi Señor, pero también comience a orar por todo, ¿sí? Comience a orar por todo. Esto nos va a ayudar como otro punto importante para el antídoto. Orar por todo, ore por todas las cosas que normalmente le preocupan. Simplemente hable con Dios. Él quiere su amistad y tener una relación con usted. ¿No tiene tiempo para orar? ¿Tiene tiempo para preocuparse? Si nosotros oramos por todas las cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos por qué preocuparnos. Y el preocuparse no cambia nada. De veras, el preocuparse no cambia nada. Pero orar sí cambia mucho. Orar sí. Preocuparse es ahogarse en un vaso de agua. Orar es estar en contacto con Dios, quien puede cambiarlo. Y siempre que yo estoy angustiado, tengo dos opciones. Puedo entrar en pánico o puedo orar. ¿Cuál escoge usted en esta mañana? ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Filipenses 4, 6 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, y después, como dice, con acción de gracias. Wow, qué bonito, ¿no? Entonces, si nosotros no nos preocupamos por nada y que oremos a Dios por todo y le agradezcamos, si nosotros hacemos esto, ¿qué vamos a experimentar? La paz de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo más maravilloso que podemos experimentar? La paz de Dios. Saber que Dios tiene el control de toda mi vida, de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi economía, de mi salud. Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces debemos orar por todo. No ore simplemente por las cosas religiosas. La mayoría de la gente cuando ora hace oraciones que ellos creen que Dios quiere oír. La Biblia dice, oren por todo. Toda preocupación, no te preocupes por nada. Oren por todo, díganle al Señor cuántas cosas usted necesita y vaya a la presencia de Dios. ¿Sí? Si es suficientemente grande como para preocuparse de la situación, es suficientemente grande como para orar. La habilidad de Dios es mayor que nuestra ansiedad. Dios todo lo puede, Dios nos puede cambiar. Dios puede tornar nuestra preocupación en tiempos de oración y estar en paz y tranquilos. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad o angustias sobre Él, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de nosotros. En otra versión dice, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes. Entonces echar significa descargar, dejar ir. De hecho, la palabra griega significa literalmente dejar caer, descargar. Y la oración es un alivio increíble para el estrés. Cualquier cosa por la que usted esté estresado, perturbado, irritado, échelo sobre el Señor, descárguelo en Él. El problema es que la mayoría de nosotros echamos las cosas como si estuviéramos pescando. Nosotros echamos nuestras preocupaciones y luego vamos a pescarlas otra vez y las volvemos a traer a la situación. ¿Me va siguiendo? Es interesante lo que estamos hablando en esta mañana.
pero nos va a ayudar a salir de esas cuestiones de estrés y cómo enfrentar el estrés, cómo este antídoto nos está ayudando. Entonces, la preocupación es como la densa niebla a veces, ¿no? Cuando llega, no podemos ver claramente, hay una niebla tremenda. No sé si usted ha intentado manejar cuando hay mucha neblina, ¿no? No se puede ver lo que está adelante, es una ilusión. La preocupación es así. La preocupación y la neblina crean una ilusión. De hecho, la Oficina Nacional de Normas ha descubierto que si usted toma la niebla densa que cubre 7 cuadras de la ciudad con 100 pies de profundidad y con densa niebla, sería igual a llenar de humedad menos de un vaso de agua. O sea, tanta niebla, si la condensan, dicen los especialistas que solamente se llena un vaso de agua con toda esa niebla. Eso es lo que hace la preocupación. Se extiende, se exagera el problema. A lo mejor es algo tranquilo y usted dice, no, pero es que estoy en un problema tremendo y empiezo a angustiarme y empiezo a ver las cosas, pero va a suceder esto, no sé, quedó una rendija abierta, no, ahí se van a meter las ratas, van a venir, van a infectar, van a traer un virus, nos vamos a morir todos por ese virus. Vean cómo empezamos a exagerar todo, ¿se da cuenta? Esta es la preocupación. Y una tercera cosa que debo hacer, si usted y yo queremos tratar con la preocupación, considere un día a la vez. O sea, enfoquémonos, concentrémonos y consideremos un día a la vez. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mire cómo dice la escritura. Qué bonito pasaje este. Ahora lo vamos a leer ahí en la pantalla. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. O sea, viva un día a la vez. Jesús está diciendo, no abras el paraguas hasta que empiece a llover. Hoy es el mañana por el que se preocupó ayer. Y cuando usted y yo nos preocupamos, no hacemos nada por el ayer. Usted no puede controlar el mañana y solo echamos a perder el hoy por la preocupación. Ni siquiera disfrutamos nada. Y el futuro puede parecer aplastante. Las noticias pueden ser tan amarillistas y situaciones tan caóticas, tan complicadas. Por consiguiente, Dios lo ha puesto en pequeñas piezas y Él nos da un pequeño incremento cada 24 horas, ¿no? O sea, cada 24 horas es un día y cada día trae su propia preocupación. Entonces, el mañana, no se preocupe del mañana. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. O sea, como ahora, ¿no? El pan nuestro de cada mes. A veces oramos con preocupación, Señor, danos el pan nuestro de cada mes porque los precios están subiendo, la economía está complicada. Señor, ya no nos des el pan nuestro de cada día, dánoslos de una vez por mes. Así estamos más tranquilos. Es interesante, ¿no? El preocuparse día con día es una opción. No hay ninguna píldora que lo haga que deje de preocuparse. No hay ningún seminario o alguna información no hay ninguna experiencia espiritual que pueda usted tener para que no se vuelva a preocupar. La preocupación y el antídoto para esta va a ser una opción diaria que usted y yo tenemos que tomar continuamente. Lo que sí puedo hacer es empezar a creer que el Señor es mi pastor. Amén. O voy a creer que yo soy mi propio Señor. ¿Quién tiene el control de mi vida? Cuando usted empieza a venir esa preocupación, pregúntese, ¿quién está dando las órdenes? Si yo estoy al mando, tengo muchas cosas por qué preocuparme. Pero si Dios está al mando, es su problema.
y Él no puede y Él lo puede manejar. Para ir concluyendo, ¿qué es lo que te mantiene preocupado o preocupada? ¿Qué es lo que hace que usted se preocupe por pequeñeces y se alborote y ponga furioso o se ponga furioso, pierda el sueño preguntando, ¿va a funcionar alguna vez? ¿Qué es lo que hace cuando usted piensa sobre ello y se le hace un hoyo en el estómago? Yo no sé por lo que usted esté pasando ahora, mi querido hermano o hermana, sí, pero la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Padre Celestial sabe perfectamente lo que usted y yo necesitamos. Y Él se lo dará si usted le da el primer lugar en su vida y vive como Él quiere que usted viva. El Salmo 23 se los dejo de tarea para que usted lo lea, ¿no? Usted va a encontrar ahí 17 veces en 6 versículos la palabra yo, la palabra mí o a mí son usadas. Y este salmo es intensamente personal. La palabra tú, hablando acerca de Dios, es usada 5 veces. Él o su de él es usado cerca de 7 a 10 veces. Y este salmo es sobre una relación de Dios. Es el antídoto para el estrés. La religión no te va a librar de la tensión. La religión no te va a ayudar a dejar de preocuparte. Usted no necesita religión. Usted y yo necesitamos una relación con Dios, que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro Señor, que Él sea el que nos provea, que Él sea el que nos proteja, que nos guíe, que nos corrija. Él sabe todo sobre nosotros y Él quiere que le conozcamos más. Por eso envió a Jesús para darlo a conocer y que al entrar en una relación con nuestro amado Jesús, entonces yo puedo experimentar la paz de Dios, entonces yo puedo confiar plenamente en Él para que Él tenga el control de mi vida. El Señor es mi pastor. Cada vez que usted empiece a preocuparse, rápidamente empieza a declarar, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, el Señor es mi pastor y nada que me faltará. Así que, preciosa familia victoriosa, en esta mañana hemos empezado una serie de charlas que tiene que ver con los antídotos que vamos a encontrar en el Salmo 23. Y vamos a abrazarlos. Amén. Este día el Señor es mi pastor y nada me faltará. No me voy a preocupar durante toda esta semana. Sí, voy a dejarle el control. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo te quiero pedir por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí en este día conectados, escuchando tu palabra, Señor, abrazándote a ti. Señor, en este día queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú seas nuestro Señor, que no nos preocupemos de nada. Sé el Señor. Te entregamos el control de nuestra vida, de nuestra familia, de todas las áreas de nosotros, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y podemos confiar plenamente en ti. Gracias por tu poder y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.